Feliz sábado para todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes en el día de hoy. Estamos agradecidos del Señor una vez más por esta mañana con la iglesia de Maranata, con cada uno de ustedes, y espero que en este día y cada presentación que podamos compartir con ustedes sea para nosotros como un bálsamo que nos alivie, nos capacite, nos prepare para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Anoche estuvimos hablando un poquito con la iglesia. No teníamos todo el conglomerado de hermanos que tenemos hoy en el culto de hoy, pero sí como manera de remembranzas y como una forma de evaluar la retención de los hermanos que estuvieron anoche. ¿Hay alguien de lo que está aquí, hay alguno de los hermanos que estuvo, que pueda mencionar las 3 vías de escape de Dios que mencionamos anoche para la iglesia? ¿Hay alguno que pueda mencionarlo? Salida del campo. Menos la esposa. Salida del campo. Salida del campo financiera. No tener deuda. No tener deuda. Muy bien. Y tener la experiencia de la espiritualidad en el santuario. Muy bien. Parece que son buenos alumnos. Hablábamos de 3 vías de escape de Dios anoche, las 3 que ya acaban de mencionar los hermanos. Y en el tiempo que nos regalaron, que nos han regalado en el día de hoy, quisiéramos que la palabra de Dios también hable a nuestros corazones y pueda instruirnos para salvación, pueda capacitarnos de manera muy especial para poder entrar en las finales de la historia de la clausura, de la historia del pecado, de esta lucha controversial, de esta controversia que se viene librando hace cerca de 6,000 años. Quisiera adelantarle que en esta tarde, en el camino cuando veníamos con Clarita, que fue el instrumento que el Señor utilizó para permitir que estuviésemos acá, dijimos que esta tarde a las 5 íbamos a estar aquí con la iglesia, donde vamos a desarrollar un tema de salud ya en un terreno mucho más práctico. Mi esposa estará tocando un tema de salud mucho más actualizado en materia de las enfermedades actuales y cómo encararla. Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas con la iglesia, porque uno de los grandes problemas que estamos mirando alrededor del mundo, alrededor de la iglesia en todas partes, una serie de confusiones que hay a todos los niveles. Hermano, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo dar pasos firmes y sólidos, pero que de alguna manera faltando un poco de educación, un poco de información para poder hacer la cosa de manera correcta. Así que en el día de hoy estaremos en la tarde abordando un tema y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas con la iglesia. Así que le animamos que podamos estar juntos esta tarde con la ayuda del Señor. Quiero ir al libro de Apocalipsis. Dos, tres. 1, 2. Ok. Gracias. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13 y el versículo 14 vamos a
ir a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Y antes de tener la lectura de introducción que vamos a tener para la reflexión del día de hoy, quisiéramos saber si tienen el himnario nuevo acá en computadora. ¿No tienen el himnario nuevo? Quisiera que cantáramos el himno 280 antes de, a ver si la iglesia se lo sabe, 280, alguien que sea director de canto, el que dirige los cantos, a ver si nos lo pone. Y quisiera que meditáramos en las letras de este himno 280. Pueden cantarlos así sentados como están. ¿Se lo sabe la iglesia? Ok. Vamos todos a cantarlos con el corazón, con alegría. Ser semejante a Jesús, si no hay más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, alusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Es el punto inicial de partida. En la ruta segura de mi caminar, ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida. Hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Es mi diaria comida y bebida. Te quiero imitar, ser semejante a Jesús. Es el canto que entona mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan entonces en el versículo 14 le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del ¿qué? Del Cordero. Regularmente cuando alguien hace esta pregunta, ¿quiénes son estos? Regularmente lo que nosotros lógicamente esperamos es que se nos diga el nombre de aquellas personas que nosotros estamos preguntando que quiénes son. Se nos diga el nombre, ¿cierto? ¿Y quién es? El hermano Ángel, la doctora Romero, el pastor Pedro, que se nos digan los nombres. Pero aquí hay algo interesante en Apocalipsis capítulo 7.
El anciano pregunta, ¿quiénes son estos? Y encima de esto, ¿de dónde han venido? ¿De dónde? Y entonces, cuando Juan le hace el reclamo, tú lo sabes. Entonces, el anciano, uno de los 24 ancianos que está alrededor del trono, ustedes saben que esos ancianos son seres humanos, no sé cuántos sabían que esos seres humanos, que esos ancianos son 24 hombres que están ahí, hombres como tú y como yo. Tú lo sabes. Y entonces el anciano no le da nombre a Juan, le da un perfil, le da características. Y a ver si ustedes entendieron los textos. A ver, ¿qué característica, qué perfil le dice el anciano a Juan de estos de los cuales él hace la pregunta? A ver, lo que leímos. ¿Han salido de qué? Vienen de una gran tribulación. ¿Qué tribulación es esa? Vienen de una gran tribulación. Vienen de un gran problema, sí, de un gran conflicto. ¿Qué más? Y han emblanquecido sus ropas en la sangre de Han emblanquecido sus ropas. La sangre del cordero. Esto parece dicotomático. Emblanquecer una ropa en sangre. ¿No sería teñirla mejor o ensuciarla? Así que han emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero. ¿Qué otro perfil da? Está en el versículo anterior. ¿Están vestidos de qué? Con vestidura blanca. Están con vestiduras blancas. Así que Juan, lo que recibe de estos no es un nombre, es una característica, es un perfil. Es un perfil. Es un perfil. Y el perfil entonces denota su carácter, denota su esencia, denota quiénes son, explica quiénes son. Salieron de una gran tribulación, están vestidos de ropas blancas, lavaron sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del cordero. Así que al recibir este perfil, Juan está recibiendo la esencia, está recibiendo el carácter, la esencia de quienes el anciano está haciendo la pregunta. Para mí esto es muy interesante. Para mí esto es muy interesante porque aunque pudiéramos equivocarnos, el perfil de una persona anuncia en grado extenso, en su generalidad, anuncia quién es él. ¿Cierto? ¿Sí o no? El perfil. Sus características, su perfil. ¿Lo ha llamado por casualidad alguien a usted alguna vez o le ha enviado un mensaje y usted no sabe quién es? Usted haya entrado al perfil para ver quién es. ¿Quién ha hecho eso? Yo he hecho eso. Siempre pongo este ejemplo porque fue el que más me impactó. Me llamaron del Paraguay una vez, una muchacha me llamó del Paraguay invitándome al Paraguay y para mí fue extraño porque nunca había ido al Paraguay. Había ido a algunos países de Sudamérica, pero nunca al Paraguay. A los países del sur del planeta profundo nunca había ido. Había llegado a Venezuela, Colombia, Perú, pero nunca había ido a esos países extremos del sur del planeta.
Así que me llamó del Paraguay. Yo me quedé pensando, pero ¿quién es que me está llamando? Porque no lo conozco, no tengo amigos, no tengo conexión con el Paraguay. Así que entonces, pensando en esto, y le preguntaba y escuchaba la voz, pero dije, es fácil. Entré al perfil. Cuando vi el perfil de la persona que me estaba llamando, entonces por su perfil deduje es una muchacha cristiana, por su perfil. La manera como estaba vestida, su perfil me dio la connotación de su esencia, de su ser, de lo que es. Y justamente no me equivoqué. Mi esposa más tarde la conoció y el perfil me dijo quién era, ¿cierto? Así que el perfil puede decir quién eres tú. Y en esta mañana yo quiero que reflexionemos un poco en la palabra de Dios acerca del perfil de Dios. El perfil de Dios. Nosotros tenemos que entender que el Señor maneja con nosotros cosas concretas, cosas reales. El Evangelio es auténticamente práctico, no es conceptual. Y por eso quiero ver en la Biblia algunos ejemplos del perfil de Dios. Y vamos al libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, ahí parece que el muchacho nos va a ayudar en la televisión. Segunda de Reyes, capítulo 1, vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice, después de la muerte de Acab, versículo 1, de Segunda de Reyes, capítulo 1, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. ¿Quién era Ocosías? El rey. El rey Ocosías cayó, no sé, estaba sentado, parece que era una segunda planta. Dice la Biblia que cayó por la ventana de una de las casas que tenía en Samaria. Y estando enfermo, la caída le produjo un trauma. La caída le produjo un trauma que quedó enfermo. Y estando enfermo, Ocosías el rey llamó a unos mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Así que algo interesante, Ocosías, el rey de Samaria, llama a estos mensajeros y le dice: vayan a Baal-Zebú, dios de Ecrón, a ver si voy a sanar de esta enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Así que el Señor, Elías recibió una orden del Señor de que fuera y le dijera a estorbar a los mensajeros de Ocosías y le dijera: no hay Dios que tú vas a consultar allá a Baal-Zebú, dios de Ecrón. ¿Será que Dios se murió? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente, ¿qué? ¿Qué es esto de ciertamente? Seguramente. Un superlativo afirmativo: ciertamente morirás. Y Elías se fue. La forma característica de Elías de dar los mensajes, ¿sí? Pran y chao. Así que ciertamente morirás. Del lecho donde tú estás no te va a levantar. Versículo 5 dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto?
Así que los mensajeros fueron estorbados, encontraron con Elías, Elías les dio el mensaje, dile que se va a morir, no se va a levantar. Tremenda sentencia para uno que está enfermo, sí. Y ellos volvieron y él le dijo, ¿por qué habéis vuelto tan rápido? Porque no iban a llegar a Ecrón tan rápido. ¿Por qué están aquí? Me asombra. Entonces el versículo 6 explica el asombro del rey. Le dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto que morirás. Un mensaje avasallador, morirás. Así que el rey, asombrado, ¿cuál fue el atrevido? ¿Cuál fue el que se atrevió a dar este mensaje tan decisivo, tan determinativo y tan afirmativo? El rey entonces queda asombrado. Porque miren lo que dijeron los mensajeros. Aquí hay algo interesante. Y ellos respondieron, un varón, encontramos ¿a quién? A un varón. Y ese varón nos dijo tal y tal cosa. ¿Cuántos varones había en Israel? Muchos. Un varón. Pero él tenía una característica. Un varón. Entonces el rey dijo, pero ni siquiera el nombre me dijeron. Dame el perfil. Dame el perfil de ese varón. Dame la característica del varón. Y ellos le dieron el perfil, ¿sí o no? Sí. Y entonces el rey, ¿cómo es aquel varón que encontraste? Y yo dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ay, me voy a morir. Ay, es irrevocable. Ay, ¿es quién? Elías. Qué linda es la semántica de las Escrituras y la manera sencilla como está ilustrada. Así que el rey, por el perfil que los mensajeros le dieron, el rey supo que era ¿quién? Elías. Su perfil. Su característica, reveló su esencia. El perfil reveló quién era él. Su característica anunció quién era él. Su perfil dijo su procedencia. Y por eso el rey dijo, ay, Elías, me morí. Es verdad lo que viene, porque la palabra de Dios está en él. Dios está en él. Dios camina con él. Dios anda con él. Él anda con Dios. Dios anda con él. Y lo que él dice en su palabra, en su boca, lo que él dice es verdad, porque anda en intimidad ¿con quién? Con Dios. Hermanos y hermanas, para mí esto es muy interesante. El perfil. Clarita, el perfil dice quién soy yo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuál es el perfil tuyo? ¿Cuál es mi perfil? Yo no tengo que hablar. Yo no tengo que decir nada. Mi perfil dice mi esencia. Mi perfil dice quién soy yo. Mi perfil dice qué hay dentro de mí. Mi perfil anuncia si soy auténtico o si soy falso. Mi perfil anuncia, dice si estoy haciendo un teatro o soy auténtico.
Es interesante. Dime el perfil del varón que habló para saber si es verdadero lo que él dijo. Y esto es muy interesante, hermanos. Y esto es muy interesante. Si entendemos esto, entonces entenderemos lo que Jesús dijo en San Mateo, que el Evangelio iba a ser predicado por testimonio. Por testimonio. El testimonio de Elías, lo que Elías decía, lo acompañaba lo que él vivía. Y esto es muy interesante porque el Evangelio es hecho, es concreto, y nosotros debemos de estar conscientes que el mensaje tiene poder no porque sea proclamado. El mensaje tiene poder, el poder del mensaje no está en que sea proclamado. El poder del mensaje está en por quién es proclamado. Hubiese hecho caso el rey Ocosías si hubiese recibido el perfil de un hombre cualquiera, ¿se hubiese asustado? No. Porque el poder del mensaje no está en el mensaje, sino está en la vida de quien lo está proclamando. Amén. Si mi vida es consistente con lo que estoy diciendo, entonces mis palabras tienen poder. Si mi vida no es consistente con lo que estoy hablando, no hay poder en mis palabras. Debe de haber consistencia entre lo que digo y lo que soy. Tiene que haber consistencia. Tiene que haber combinación. Porque tú no solo puedes ser cristiano, tú tienes que aparentarlo. A ver si entienden lo que estoy diciendo. Tú no puedes solamente decir que eres cristiano, que eres de la última generación, que eres del pueblo de Dios. Tienes que aparentarlo también. Así que la vida de los mensajeros, la vida de quienes proclamamos el mensaje, tiene que ser cónsono con lo que hacemos. Y por eso el mensaje de Elías cayó como cayó en el corazón del rey Ocosías, como una sentencia irrevocable. Dijo, me morí. Porque las palabras del mensajero son consistentes con su vida. Vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento dice en el libro de Mateo capítulo 3, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Está cerca. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de ¿qué? Y un cinto de cuero, ¿dónde? ¿Se parecía a Elías? ¿Se parecía a Elías? ¿Sabe por qué se parecía a Elías? Porque mensajes especiales en épocas especiales necesitan mensajeros especiales. Amén. Mensajes especiales en épocas especiales necesitan mensajeros específicos. Y por eso hay un parentesco tan estrecho entre Juan y Elías,
porque sus mensajes eran en épocas especiales y eran mensajes especiales y necesitaban mensajeros especiales, con un perfil especial. Y dice más, y su comida era como langosta y qué, y miel silvestre. No era que Juan solo comía algarroba, como nosotros conocemos, que se le llama, en la Biblia a la algarroba, langosta. No es que Juan solo comía algarroba y miel silvestre, miel de abejas. No era eso. El contexto de este texto está diciendo que Juan era estrictamente vegetariano, que tenía el menú de Génesis 1:29. No solamente vestía de una manera distintiva, sino que comía de una manera distintiva y vivía en un lugar distintivo, y sus aspiraciones y sueños y sus palabras eran distintivos. Una descripción de un mensajero especial, porque el mensaje era especial y en una época especial. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo, la clausura de la historia de pecado, el cierre del paréntesis del pecado, quienes lo van a cerrar a la luz de la Biblia necesitan características especiales, experiencias especiales, un perfil especial, porque el mensaje es especial. Gloria a Dios. Hermanos, si logramos entender eso, y no tenían un perfil especial para ser la excepción, tenían un perfil especial porque eran la excepción. El pueblo de Dios de los últimos días es un pueblo excepcional y tiene que tener una experiencia cristiana excepcional, separada totalmente del mundo, totalmente del mundo. Y por eso el rey Ocosías le dijo: dame el perfil, a ver si embute o si es mentira lo que está diciendo o si es verdadero. Y esto es interesante. Juan, un mensaje especial, en una época especial, necesitaba una persona también como especial. ¿Sabe Satanás? Si mis palabras no son consonas con mi vida, ¿lo sabe él? ¿Qué ustedes creen? Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 19, versículo 13 dice: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Unos judíos exorcistas ambulantes, dice el capítulo 13 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y estos judíos exorcistas, ¿ustedes saben lo que es el exorcismo? Hipnotismo, hechicería. Dijeron: os conjuro por Jesús que Pablo predica, o el que Pablo predica. Eran 7 muchachos los que hacían esto. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes. Cada detalle que hay en la Biblia es muy significativo para nosotros. Eran 7 hijos de un pastor adventista, eran 7 hijos de un sacerdote, de un líder espiritual. Eran hijos de un departamental de la iglesia, como usted quiera llamarle. 7 hijos de un pastor hacían esto, sacando demonios en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. ¿Religiosos sí o no? Eran religiosos. Pero el espíritu del diablo, que es el espíritu malo, respondió y dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es quién. Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Conoce el demonio el perfil tuyo? Y él sabe
Y Satanás no le tiene miedo a tus palabras. Satanás le tiene miedo a tu estilo de vida. Satanás le tiene miedo a tu vida, no a tus palabras. Y esto está evidenciado en esta experiencia. Yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ustedes, atrevidos, ustedes no tienen el perfil para echarme a mí de aquí. No tienen la característica, o sea, no tienen la vida, no tienen la vivencia, tienen las palabras, pero no tienen el estilo de vida. Y el diablo sabe quién soy yo y mi estilo de vida, y el diablo sabe quién eres tú. Y dice el versículo, y el hombre en quien estaba, versículo 16, estaba el espíritu malo, se lanzó sobre ellos y lo dominó. Y a todos, parece que eran ¿cuántos? Muchos, eran 7, y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Le dio su trompón, decimos los dominicanos, le dio su azote, le dio su golpe, y también salieron ¿cómo? Desnudos. Porque mensajeros, sin mensajeros no hay ¿qué? Poder. El mensaje no tiene poder porque tú lo proclames. El mensaje tiene poder porque tú lo vivas. Amén. Si tú lo vives, entonces tus palabras van acompañadas de tu testimonio. Y Satanás conoce el perfil de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes? Es más, no Satanás, el papado. El papado sabe si estoy predicando contra la bestia y su imagen. Y él sabe si tengo la imagen de él o la imagen del cordero, él lo sabe. Al papado no le importa que se anuncie. A él no le importa, no le interesa que tú anuncies sus avances. A los Illuminati no le importa que tú lo denuncies. A los Bilderberg no le importa que tú denuncies sus estrategias. A los jesuitas tampoco. Porque ellos la van a llevar a cabo, tú lo denuncies o no lo denuncies. ¿Saben ustedes? En República Dominicana hay una periodista muy famosa. República Dominicana hay una periodista santiagués de Santiago de los Caballeros muy famosa, Yadira Marte. Que esa mujer durante el COVID, fuera del COVID, esa mujer es terrible. Denuncia, desnuda al presidente con hechos, con evidencia, a lo que han robado, a todo el mundo, a la Iglesia Católica. He visto por ahí algunos videos y trozos de videos de un periodista argentino. Lo que ese hombre dice, eso es terrible. Hablando de Francisco, destruyendo, sacándole los embutes y los engaños de Francisco, los sacerdotes, Biden. Y es reciente así del problema de Ohio, del tren de Ohio. De una vez sacó al mes un video diciendo la causa, una cosa extraordinaria, con hechos, con evidencia. Y el papado se ríe de eso. Porque los Bilderberg, el papado, los Illuminati, no le importa que tú lo denuncies. Ellos van a seguir aunque tú lo denuncies. Ellos se asustan si tú está en armonía con el Cordero de Dios. Ellos se asustan si tú eres Cristo, si tú eres el Cordero de Dios. Ellos se asustan si tu perfil acompaña tus palabras. Ahí se asustan. El papado no está observando lo que tú estás diciendo. El papado está observando lo que tú estás viviendo. ¿Sabían ustedes eso? No lo sabían. El papado te mira y dice, estos guardan el sábado, déjame ver el viernes, ¿a qué hora andan en la calle?
Y te da un vistazo así. El viernes anda el sol se pone a las 7 y anda a las 7 menos 5 en la calle trabajando. Da lo que habla del sábado, porque ya está violando, ya lo violó. Así que el papado te está midiendo. Así que el papado te está midiendo. Así es que el papado te está observando. Y de pronto tú hablas de educación, y de pronto tú hablas de verdadera educación, y el papado dice, déjame ver dónde está mandando los hijos, y lo está mandando a la escuela. Ya que hable de educación, porque me está mandando los hijos a la escuela, y soy yo que se lo estoy educando. Así es que el papado te está observando. El perfil, lo que tú haces, es lo que tú estás haciendo, lo que el papado está observando. Y tú denuncias el papado, denuncias los Illuminati, habla como está hablando Nicolás y Yadira, y él se está riendo. Y él se está riendo. ¿Saben por qué? Porque los que están controlando, y Satanás y los que están controlando el mundo, no escuchan palabras. Se asustan si en ti hay ¿qué? Hechos. Si hay vivencia. Si hay vivencia. Por eso el rey Ocosías dijo, dime cómo está vestido. Dime el perfil. Me morí, no me voy a levantar. Porque en Elías no había palabras. ¿Había qué? Hechos. Había hechos. ¿Cuánto han leído en el Espíritu de Profecía que la hermana White dice que los valdenses enseñaban a sus hijos a odiar el papado? ¿Cuánto han leído eso? ¿Lo han leído? ¿En el conflicto de los siglos? Los valdenses enseñaban a sus hijos ¿a qué? ¿A odiar qué? El papado. ¿Es contradictorio el odio al corazón de un cristiano? ¿Es contradictorio esto, sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Es contradictorio? ¿Es contradictorio el odio a un hijo de Dios que ame, sí o no? Pero ¿por qué el Espíritu Santo dice a través de Elena de White que el papado enseñaba a sus hijos a odiar qué? Los valdenses enseñaban a sus hijos a odiar el papado. ¿Por qué dice eso la inspiración? Es interesante. Esto es muy interesante. Cuando leí esa cita por primera vez hace muchos años, estando en la adolescencia, la juventud, nunca la entendí. Yo no entiendo esto. Hasta que leí la historia de un niño. Leí un libro titulado El mártir de la catacumba. No sé cuánto han leído ese libro, El mártir de la catacumba. Y leí en ese libro, El mártir de la catacumba, una historia muy interesante. Muy interesante. La historia de un niño, de los mártires, de los que vivían en la catacumba. El niño, por despertar menos sospecha, los niños despiertan menos sospecha, lo utilizaban como shopper, como el comprador, como el que iba a comprar a los mercados y a llevar la comida a los que estaban escondidos en la catacumba. Pero el papado tiene 1000 maneras de atraparnos. Por eso los que creen que en el monte nos vamos a esconder se equivocaron. El papado sabe quiénes estamos en el monte y sabe la fecha. Ellos saben que nosotros estamos el 90 y algo en el monte, el papado lo sabe, y métase a Google para que usted vea. Así que el niño era que le llevaba la compra, pero fue atrapado por la guardia, fue atrapado el niño. Cuando el niño fue atrapado, lo agarró el general comisionado de lo que nosotros ya conocemos, los perros de Jesús, de la iglesia. Así que fue atrapado y el niño entonces
fue intimado, el general lo intimó de las 3 maneras que Satanás utiliza para doblegarnos. ¿Saben ustedes cuáles son las 3 formas que el diablo utiliza para doblegarnos? A ver, ¿quién sabe las 3 maneras? La comida. Pero vamos a usar la comida uno de los... La comida, ¿qué más? Todo eso son estrategias, pero voy a usar las estrategias espirituales y profundas de Satanás que utiliza para doblegarnos. La primera estrategia que Satanás utiliza para doblegarnos es el halago. El halago. Y vayan a Génesis, estudien eso. ¿Halagó a Eva, sí o no? Sí. La halagó. Lo primero que hizo fue que la halagó. Así que agarró al niño y le dijo, mira, te voy a dar, tú eres un niño prominente, inteligente. Te voy a dar un chance. Y te voy a dar riqueza, te voy a dar dinero. Si me dices cómo yo llego a la catacumba. Si me enseña el camino para yo llegar a la catacumba. Un niño pequeño lo agarró. Lo halagó y luego le dijo, dime el camino. Y entonces el niño le dijo, yo no quiero su dinero, yo no le voy a enseñar el camino de llegar a la catacumba. Y el general se sorprendió. Un niño con esa firmeza, un niño con esa firmeza, halagado, no voy a enseñarle. Y cuando el general no pudo con el halago, que es la primera estrategia del diablo para dominarnos, entonces dijo, voy a utilizar la fuerza con este muchacho. Digo, si no me dices dónde, cómo llegar a la catacumba, te voy a matar. Te voy a forzar. Te voy a meter a la cárcel. Y entonces el niño mira a los ojos del general y le dice, métame a la cárcel, que no le voy a decir el camino para llegar a la catacumba. Métame a la cárcel. Falló el halago y falló ¿qué? La fuerza. ¿Y ustedes saben cuál es la tercera estrategia de Satanás para dominarnos? Sentencia de muerte. Y agarren eso porque eso viene por ahí. Eso viene por ahí. Satanás va a halagarnos, nos va a forzar y luego va a dictar sentencia de muerte. Y el general le dijo, mañana, tiene hasta mañana para que decidas si me va a enseñar el camino a la catacumba. Llegó el día de la ejecución del niño o de la respuesta del niño al general. Y entonces el general le dijo, ¿qué piensas? ¿Quiere morir o me va a enseñar el camino? Y el niño le dijo, estoy dispuesto a morir. No le voy a enseñar el camino, máteme. Máteme. El general se asombró. Como un niño tenía tanta fuerza de voluntad, como un niño tenía tanta fuerza de voluntad, tanta firmeza, que ante la muerte y la libertad prefería la muerte que traicionar a sus hermanos y a su familia en la catacumba. Y entendí lo que la hermana Juay dice. Los valdenses enseñaban a sus niños ¿qué? A odiar el papado. Odiaban la mentira, rechazaban la falacia, pero eran sólidos, de buen trato, eran cortés, pero ¿cómo? Firme en los principios. Gloria. Firme en lo que han creído. Como le decía una hermana en clave de broma en el Paraguay, le decía, si tú te vences por un mulo de pollo, cuando dicten sentencia de muerte, tú vas a apostatar. Porque si te domina un ala de pollo, te va a dominar la sentencia de muerte. Eso es una ley, ¿sí o no? Así que si nosotros no somos firmes, si nuestro estilo de vida, si nuestra vida no es consistente con lo que hemos creído y somos
ambivalente, no tenemos ese perfil que nos dará la resistencia para entrar en la crisis final, porque Dios requiere un perfil en sus hijos para terminar el mensaje. Gloria a Dios. Y no puede haber ambivalencia. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso no se consigue tampoco abracadabra. Es el resultado de una comunión que con el Señor y una renuncia día a día con el Señor. Amén. Yo creo que me pasé, pero voy a leer una cita. Yo me pasé del tiempo. Está bien. Pablo llevaba consigo durante su vida en la tierra la misma atmósfera del cielo. Estoy leyendo en Hechos, página 43, Hechos de los Apóstoles. Pablo llevaba consigo durante su vida en la tierra la misma atmósfera ¿de dónde? Del cielo. Todos los que se relacionaban con él experimentaban la influencia de su contacto con Cristo y de su comunión con los ángeles. Pablo llevaba consigo donde quiera que iba la atmósfera ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuál es tu atmósfera? ¿Cuál es mi atmósfera? Los demás decían, este hombre, como dicen los nuevaristas, tiene un ambiente, tiene una vibra, tiene una influencia, dicen los nuevaristas. Este hombre tiene una influencia, sentían el contacto con los ángeles y su comunión con Cristo. Llevaba consigo la atmósfera del cielo. ¿Satanás sabía que tenía el perfil de Dios, sí o no? Yo conozco a Jesús y conozco también ¿quién? A Pablo. ¿Será que el diablo puede decir de eso de ti? Yo conozco a la hermana y conozco a tal hermana. Que el Señor le pueda bendecir, que el Señor le guarde, Amén. que nos ayude a tener el perfil de Dios para dar el mensaje final. Muchas gracias. Amén.